exigieron tratar de hilvanar distintos tipos de conocimientos para poder dar cuenta de aquello acerca del cual se preguntaba. Es decir, ¿qué tipo de habilidades tuvieron ustedes que poner en juego para poder responder a ese tipo de preguntas? También pensar en las cuestiones que se fue, cómo el resultado, qué esperaban, qué expectativas tenían, qué pasó con esas expectativas con las cuales ustedes comenzaron a hacer la prueba. Y también, ¿por qué no? Si algún tema fue especialmente interesante, que ofreció especialmente algún comentario, alguna reflexión, por el tema en sí, también ponerlo en común. Es decir, esta es la idea que como equipo de Olimpiada tenemos que esto que llamamos de evaluación de la evaluación. Pero no sé qué idea tienen ustedes acerca de este trabajo de una horita más o menos. Y me gustaría que me la contaran. Que, por ejemplo, ustedes, ¿para qué les parece que podría ser útil hacer una reflexión después de haber terminado una prueba nada más y nada menos que no es el aula de metodología, ustedes no son mis alumnos de metodología, sino que una prueba en una instancia nacional de Olimpiada. Entonces, bueno, me gustaría escuchar. Yo ya les dije cuáles son nuestros propósitos. Ahora quiero ver quiénes esperan. ¿Qué esperarían ustedes de esta hora de trabajo? Sacamos las dudas. Sacarse las dudas. Sí, lógicamente. Ahí no coincidimos, pero no importa, está bien que lo coincidamos en el sentido que estamos para intercambiar, ¿no es cierto? No hay una única respuesta a cada ejercicio. Los ejercicios pueden ser encarados, pueden estar bien contestados porque la cuestión que eligieron para responder es satisfactoria, dar cuenta de eso, y otro compañero tal vez eligió otro aspecto de la cuestión y también está bien. Por eso acá no está para decir, ¿contestaste esto? Muy bien, está bien. Sino más bien para hacer una reflexión. Igual tenemos las pruebas y las vamos a mostrar. Las vamos a proyectar y alguna cuestión va a salir. Pero me gustaría saber de qué otras cosas les gustaría a ustedes hablar en estos ratos largos que tenemos. El tema que entra en cada prueba, porque por ejemplo en el manual dan muchos temas y muchos subtítulos y muchos puntos que pueden entrar en la prueba y uno no está seguro de qué va a entrar porque en la etapa jurisdiccional, por ejemplo, casi la mayoría fue movimiento obrero y algunos hechos puntuales. En cambio antes, en esta prueba dan más una reflexión o sobre un punto de vista de alguno de los hechos. Sería ver cómo ustedes clasifican qué poner y qué no, de qué periodo y Vamos a recoger preguntas, inquietudes, interpelaciones a quienes hicimos la prueba. Primero recogemos y después vamos. Ahí hay algo. Bueno, mi pregunta puntual es la siguiente. En el examen de la evaluación no aparece, muchas cosas sobre el peronismo. A mí me parece que fue una etapa muy importante en la Argentina y quería saber eso, ¿por qué no hay preguntas más puntuales acerca de ese momento? Claro. Pueden pasarse, pueden pasarse el micrófono. Sí. Allá atrás había alguien, allá y allá. Sí. Lo mío es una pregunta respecto a los renglones que pusieron en una respuesta que para mí requería mucho más renglones, que era sobre las consecuencias del menemismo en la libertad, soberanía. Y esa respuesta en sí era de por sí una opinión personal que uno tiene que justificarla. Yo creo que si uno lo justificaba bien, no importaba, en realidad era bien o mal. Pero a mí me parece que debería haber tenido más renglones, porque era muy subjetiva. Hagan circular el micrófono. ¿Sí?
yo lo que quería más o menos poner en discusión era sobre el texto, cómo más o menos finaliza, en la idea de que crisis de 2001, devaluación de Dualde, viene el 2003 y parece que iniciara una nueva etapa, no se aprecia bien en qué sentido cambiaría, cómo se reestructuraría. Por ejemplo, habla de que se va de la mano del pago al FMI y luego de eso algún tipo de integración con los países del Mercosur, pero en ningún momento se hace una apreciación, se define de qué modo se hace, cuál es la perspectiva de eso a la luz de la actualidad, porque yo supongo, y para finalizar más o menos el tema del análisis, de la crisis, de los cambios en la relación del trabajo, etc., parece que ahí, digamos, hay un salto al vacío y vamos por acá. Me parece que en ese sentido es una visión un poco interesante que estaría bueno analizar. Por ejemplo, la cuestión del pago de la deuda externa, la cuestión de, bueno, la crisis de deuda que tenemos ahora en curso y las propias situaciones que se vivieron en Latinoamérica del 2001 a la fecha. En ese sentido me parece que ya el material está un poco desactualizado, es decir, que sería interesante analizar lo que pasó, las medidas que se tomaron y hacer un balance, un análisis, ¿no? Esa es la apreciación sí que tenía, que me generó al finalizar de leer el texto, digo, ¿qué pasó acá? Se acabó el análisis de la crisis mundial, se acabó todo. Es decir, terminó todo en la Casa Rosada, ¿no? Te referís a la última pregunta de la categoría B. Claro, sí, no, yo haciendo referencia a la unidad 3. Sí, a la unidad 3 que se nubla todo y termina todo en la crisis del 2001, pero después no se analiza en el contexto más en general, etc. Esa apreciación quería compartirla, ¿no? Pues más o menos mi inquietud que me quedó. Si habla así, ¿me escucha? Que ahora que anda, usarlo. Antes que nada, saludarlos y quería, a partir de lo que dijiste, vamos a hablar del tema. Creo que veo dos partes. Una, comparto, y la otra me parece que en realidad, como bien había dicho, es lo subjetivo. Y me refiero a que es muy difícil estudiar procesos históricos que han sucedido y están sucediendo tan inmediatamente. Se suele hablar de que tiene que existir un mínimo de 30 años para estudiar el proceso y no tener ningún tipo de relación. ¿Cuán difícil sería estudiar, por ejemplo, lo que ha sucedido hace una semana o hace un mes? Es por eso que yo creo que más allá de que la IA o existe un parate abrupto en el cual se deja de hablar, como decir, como que si fuese que llanta o mirar feliz, es cierto que también es cierto que es difícil estudiar algo que es tan contemporáneo y ponernos a hacer análisis, los cuales cualquier tipo de análisis se podría justificar como real o como falso, de las maneras. Lo que sí comparto de lo que dijiste, que por ahí lo pongo a disposición de todos los que están escuchando, es qué tipo de politización en sí tiene la guía, digamos. Porque, y hablo desde lo personal, ¿verdad? Leyéndola, me quedó que existe una cercanía, por ejemplo, con los movimientos socialistas o también hasta inclusive con alguna apreciación muy positiva de los movimientos anarquistas. Simplemente no digo que sea intencional ni mucho menos, pero para debatirlo también. Eso nomás. Yo quería hablar no sé, una pregunta, un comentario acerca de la guía, de que hay evaluación porque no es tan cronológico, que no me parece mal, pero sí encuentro un paso muy grande en Alfonsín, porque ya venimos con una cronología bastante precisa, Justo Uriburu, Perón, la dictadura, la segunda presidencia, la tercera, perdón, de Perón, y después directamente Menem, y hay como un vacío para mí que tampoco tuve la posibilidad de estudiar en la escuela, que es una simplemente la pregunta de por qué está esto así. Comparto un poco el tema de los vacíos por ahí en el tiempo, que estaría bueno que se organice más de forma cronológica, que en ciertas partes de la guía sí está. Respecto a lo que decían, para mí sí está bueno estudiar historia más bien contemporánea, pero creo que
no con hechos puntuales o desde la mirada de otra persona, sino que me parece que va más para aportar nuestra opinión acerca de lo que podría haber pasado con hijo hace 2 semanas, un mes o hace un año. Sí, alguien más. Como podemos cargar con algunas de las cuestiones que ustedes señalaron y que yo traté de tomar nota, lo que de algún modo ustedes me están interpretando. Me la di cuenta. Entonces no voy a zafar, no voy a poder zafar. Podemos empezar por ahí y vamos viendo a medida que se avanza la conversación qué otras cosas se nos pueden ir ocurriendo y también para la categoría parece menos problemática la categoría A, los contenidos de la categoría A. No es casual esto, de donde aparecen cuestiones que pintan como más problemáticas tienen que ver con la historia reciente. Yo he dividido las cuestiones que ustedes plantearon en 2 grandes ítems, más o menos dentro de lo que pude tomar nota, dentro de lo que pude, como les decía, tomar nota. En primer lugar, me parece que hay una primera interpelación que tiene que ver con cómo elegimos lo que elegimos, nosotros, el equipo Olimpia, con respecto a qué tipo de conocimientos queremos arribar, con qué tipo de procesos intelectuales, como les decía, solo la memoria, la relación, las conclusiones, solo los datos, los procesos. Entonces tiene que ver, lo que elegimos tiene que ver con una mirada sobre la evaluación, pero también con una mirada sobre la disciplina. La disciplina de la cual ustedes son estudiantes, y yo también, porque sigo siendo estudiante de historia, es una disciplina que tiene diferentes enfoques. Además, en este caso concreto, tenemos una temática acotada, no es la historia general, la historia universal, la historia de los manuales de la escuela, de los contenidos curriculares de primero, segundo, tercero, sino que es el mundo del trabajo y en las sociedades capitalistas, lo cual también nos marca temporalmente unos 250 años, digamos, si consideramos, y me van a dar la razón o no los chicos de la categoría A, si consideramos que la sociedad capitalista por primera vez se va a consolidar en Inglaterra hacia fines del siglo XVIII. De aquí para acá, de allí para acá, nosotros vivimos en una sociedad capitalista que ahora, además, con lo que se llama la muerte del socialismo real, es el sistema o el modo de producción, dicho desde otro enfoque, que es el enfoque marxista, el modo de producción que se ha hecho global, que se ha hecho el modo de producción dominante a escala mundial. Entonces, ¿cómo elegimos? No hay una sola respuesta para el cómo elegimos. Se conjugan todas esas cosas. ¿Qué ideas tenemos acerca de la disciplina? ¿Qué ideas tenemos acerca del conocimiento histórico? ¿Y qué ideas tenemos acerca de qué significa evaluar? Todo esto se le juega en cómo elegimos lo que les vamos a preguntar, pero también cómo se lo vamos a preguntar. Vinculado con esto, me parece que están los, más bien ahora, contenidos elegidos, pero que no son solamente los contenidos de las pruebas, sino que ustedes han avanzado sobre los contenidos de los manuales, como es lógico, porque lo que les preguntamos va a tener que ver con los materiales de la Olimpiada que nos ofrece, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dicen, acá empezamos preguntándonos, ¿qué puntos van a entrar? Y claro, hay que hacer evidentemente una selección, porque la instancia nacional comprende todas las unidades de ambos manuales. La selección dependió concretamente de qué nos parecía importante, sobresaliente, en una mirada tan amplia entre ese siglo XVIII y el presente, sobre sociedades europeas, americanas y argentinas, latinoamericanas y argentinas. Fue una decisión del equipo en el cual elaboramos las pruebas. Esto no me lo preguntaron, pero yo igual se lo cuento. Nosotros elaboramos las pruebas en equipo y nos peleamos bastante, les digo.
cuando elaboramos las pruebas. Y armamos un ejercicio y después decimos, no, esta palabra no, porque esta palabra puede sugerir tal otra cosa. Esta ilustración no, vamos a cambiarla, o porque también puede llevar a pensar o a confundir. Es decir, es un trabajo de discusión entre docentes. El armado de las pruebas que les ofrecemos a ustedes es un trabajo de discusión, es el fruto de un trabajo de discusión. No nos sentamos en una tarde y las hacemos. Tenemos reuniones de equipo, a veces hasta 3 o 4 reuniones para armar una prueba. Esto no significa que sean excelentes, buenas, muy buenas o perfectas, pero que hay un trabajo en equipo y que hay un proceso de aprendizaje de nosotros, el equipo Olimpiada, cuando corregimos desde la jurisdiccional las pruebas de ustedes y en la nacional, y vamos viendo qué pasa con lo que preguntamos y cómo lo preguntamos, y vamos también intuyendo cómo están aprendiendo ustedes. Porque hay ciertas cosas que si alguno entró al blog y miró el protocolo de dificultades se va a dar cuenta que el equipo Olimpiada hace sus hipótesis acerca de qué es lo que pasó cuando tal número de alumnos respondieron tal cosa de tal manera. Por ejemplo, confundir desarrollismo, el modelo desarrollista del industrialismo, con el modelo ISI, por ejemplo. Eso no es solo una confusión temporal. No hay solamente o me ubiqué en los 40 o me ubiqué en los 60, sino que ahí hay todo un proceso que implica formas de trabajo distintas, formas de organización de la producción distintas, momentos históricos, en este caso en Argentina, distintos. Entonces, todo eso nosotros lo reflexionamos. ¿Por qué aparece esa confusión que a su vez arrastra otras? Arrastra, por ejemplo, la composición del movimiento obrero, la aparición de nuevos sectores en el movimiento obrero, la aparición del sindicalismo combativo, del sindicalismo clasista, que si uno confunde, ¿no es cierto?, la etapa ISI con la etapa del desarrollismo, tampoco arriba a ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué la insistencia de esto? Porque el tema de la Olimpiada es el mundo del trabajo. Y nosotros tenemos además, y esto hasta lo puedo llegar a reconocer como una limitación, no una falencia, sino una limitación, un material fundamentalmente centrado en el trabajo urbano. Entonces, eso también limita. Ahora, con respecto a lo cronológico, y si vamos cronológicamente cuando armamos inclusive las preguntas. Y es cierto que preguntamos menos, y eso a veces depende. Depende porque vamos calculando también el tiempo que puede llevar a responder. ¿Qué cuestiones hemos privilegiado? Entonces algunas se pregunta poco o desaparecen. Tal vez estuvieron en una instancia y no aparecen en la nacional. Caso de este reclamo de por qué tampoco sobre el peronismo y el reclamo fundamentalmente del alfonsinismo, que reconozco que en un periodo está tocado someramente en los materiales. Ahora me gustaría seguir siendo interpelada por esta cuestión así tan acuciante como la pregunta, sí, la crisis del 2001, y después, eso, miren, fue como un flechazo directo al corazón. Sí, es cierto, los manuales se quedan, digamos, en los inicios del kirchnerismo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y no hay una sola razón. En primer lugar, cuando nosotros elaboramos los manuales nuevos en el 2012, la producción historiográfica sobre los últimos años de la historia argentina era todavía muy pobre. Hoy día hay cada vez más producción historiográfica sobre los últimos 10 años de la historia argentina. Porque esto no es ni periodismo, ni sociología, ni cuestiones opinables, sino que esto es historia. Cuando uno estudia historia, estudia el producto de la investigación de los historiadores. Entonces, en un manual para alumnos, no podemos nosotros poner simplemente un artículo de opinión de un diario, que no quiere decir que no valga, pero tenemos que poner trabajo historiográfico, es decir, trabajo con fuentes, de lo que hablamos hoy, trabajos que por supuesto puedan presentar diferentes opiniones. Por ejemplo, concretamente, nosotros para el 2012 hicimos un relevamiento de las cosas que estaban en nuestro alcance para la etapa kirchnerista, que probablemente la vamos a incorporar a partir del año que viene, con respecto a ciertas cuestiones que aparecían como, decían ustedes por ahí, ¿no? Como que
había una época deslumbrante y bueno, salir de la crisis de 2001. Si ustedes no tienen mi edad, de gente mucho más joven que yo, pero la salida de la crisis de 2001, digamos, con los inicios de un proceso de una economía que parecía ponerse en marcha, de una industria que se recuperaba, de un proceso de recuperación de la desindustrialización, de un proceso de recuperación del empleo, y bueno, digamos, que era como para la mirada optimista, ¿no? Entonces, de todas maneras, con lo que había al alcance en ese momento, yo particularmente exploré la cuestión de la industrialización y los límites de la industrialización en el kirchnerismo, y estoy todavía haciéndolo. Hasta que eso no esté medianamente un poquito más asentado, no va a ir a los manuales, porque se supone que ustedes tienen que leer historia. ¿Sí? Y con respeto, entonces eso me lleva al otro tema, lo inmediato. Lo inmediato puede pasar por el periodismo, puede pasar por los debates que uno puede ver de televisión, pero eso no significa que no haya nada escrito sobre lo inmediato. Hay algunas cosas, algunos esbozos, pero hay todo un proceso, esto quiero que ustedes entiendan, que es lo que estoy más o menos planteando. Desde la producción científica, en este caso de la historia, de los historiadores, hay todo un proceso de intermediación que pasa por la didáctica y que pasa para llegar al aprendizaje en las aulas. Entonces, eso a veces lleva su tiempo. Además, como dijo alguien por ahí, los procesos históricos son largos, pero la historia inmediata o la historia reciente no me dice que yo tengo que esperar 30 años para escribir sobre los últimos 10. No me dice eso. Porque hay una postura que sostiene que no se puede hacer historia reciente. Porque los procesos son largos y por lo menos tienen que pasar aproximadamente la cantidad de años que ustedes dijeron para poder ver cómo marchó el proceso. Los historiadores que defienden la historia reciente y que trabajan en la historia reciente, no nos hace falta conocer el desenlace, ver cómo terminó para reflexionar sobre un proceso que ese proceso está en curso. Pero hace falta producción de conocimiento. Eso hace falta, una producción de conocimiento con todas las normas y las reglas del conocimiento científico. Esto de la politización, yo de por ahí no sé si lo tomé como salió. La palabra politización apareció acá inmediatamente después de plantear esto último, de esperar los 30 años, de inmediatez, etc. No sé, la verdad no terminé de entender. Y después alguien acotó que le parecía que había cuando se hablaba de los manuales del socialismo, del anarquismo, que había una cierta, no sé si lo digo bien, toma de partido, ¿sí? Si no te molesta, prefiero hacerlo así. Voy a hacer así. Lo que quise decir es, como bien decís vos, en una sociedad es muy importante que diferentes facciones, diferentes opiniones sean escuchadas, y todos somos conscientes de que en la historia argentina la represión de la disidencia es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, más allá que personalmente no tengo ningún tipo de ideología política, ni mucho menos, soy muy joven, estoy viendo, dentro de toda mi ignorancia, en el guía sale a la luz de que existen argumentos de un solo lado de la historia. Y yo no digo ni que se equivoca, ni que esté politizada institucionalmente, ni mucho menos. Es simplemente un planteo, lo hago con todo el respeto del mundo y buscándome estos valores, que es la conversación y el argumento, que es de que por qué, por ejemplo, no existe ningún tipo de, no argumento, pero sí visión de la historia, por ejemplo, de la derecha, por decirlo. Más allá que en la actualidad no existen grupos militares, etcétera, etcétera, aún sigue existiendo el grupo político que representa los intereses de la derecha, que en un momento fueron representados por los militares. Entonces la pregunta es de por qué en sí no existe en la guía, por decirlo. Cuando vos decís la guía, ¿qué te referís? En la guía estudio, en el manual, en el manual, porque no existe en el manual, por decirlo de una manera, es el lado de la historia, que en realidad sería la misma historia argumentada de otra manera. Es simplemente una pregunta por eso. Esto da para un año más o menos. Sí. Sí, aún corriendo el riesgo de simplificar, nosotros estamos viviendo el mundo del trabajo. Cuando ya dijiste eso, que vamos a estudiar el mundo del trabajo,
esa es una temática que viene de la historia social. Y los historiadores que fundamentalmente han escrito sobre el mundo del trabajo, desde la revolución industrial en adelante, son historiadores que uno podría decir están hacia la izquierda. ¿En qué sentido hacia la izquierda? Porque es problemático hablar de izquierda y derecha de eso. Y además hay que hablar de izquierda y derecha y hay que ubicarse en qué momento histórico yo hablo de derecha o de izquierda. Pero hablar del mundo del trabajo en el sistema capitalista es hablar de las clases que no son dominantes, es hablar de las clases subalternas. Entonces, yo no sé cómo se podría escribir una historia desde la derecha sin abordar las luchas de los trabajadores, por ejemplo, por sus derechos, sin abordar la cuestión de la formación de partidos políticos de clase, los partidos socialistas, el partido laborista, cómo no se podría hablar en Argentina de un sindicalismo que estuvo comprometido con las patronales durante muchísimo tiempo y que de alguna manera no pasó, pero que también surgió en una determinada coyuntura histórica otro tipo de sindicalismo. Digo, es el mundo del trabajo, esta temática. Pero me lo vas a dejar pensar, porque la verdad, de tener que pensar cómo se puede escribir historia desde la derecha. Estamos usando muchos historiadores, es verdad, que provienen del campo de la historia social, y algunos de ellos muy importantes, muy reconocidos a nivel mundial, como Eddie Hobsbawm o como Thompson, que son de la escuela de los historiadores marxistas británicos, que fueron los primeros en preocuparse por el mundo del trabajo. Pero bueno, sé que no contesto totalmente, pero tendría que sentarme un largo rato también para ver. Más allá de que ustedes compartan o no, cuando uno estudia el mundo de los trabajadores, uno está estudiando las clases dominantes, aunque no las puede soslayar, porque en una sociedad de clases, las clases se constituyen en la medida en que hay opuestos. Si no hay opuestos, no hay reconocimiento como clase. Entonces, bueno, es una parte de la respuesta.